Hola a todos, la clase de hoy es malformaciones pulmonares. A modo de introducción, recordar que es un grupo de entidades originadas por alteraciones en la embriogénesis del pulmón y de las vías respiratorias. Hay que tener en cuenta que la mayoría se van a detectar en el periodo neonatal o en la infancia temprana. Muchas de ellas ya van a estar diagnosticadas en forma prenatal. Algunos pueden ser casos asintomáticos y detectarse en la vida adulta como hallazgos radiológicos o a veces tomográficos, y por ello la importancia, como decíamos antes, del diagnóstico prenatal y del screening, obviamente prenatal. Cuando se sospecha de alguna anomalía pulmonar, cuando esté en el contexto de un hidrops fetal, un polidramnios o una cardiomegalia, y en la vida postnatal inmediata, todo paciente que presenta algún, tipo de dificultad respiratoria o distrés respiratorio, hay que sospechar de alguna anomalía pulmonar, como así también las cardiopatías congénitas pueden generar algún grado de dificultad respiratoria y también es muy frecuente que estén asociadas. Bien, con respecto a la embriología, que es necesario recordar un poquito, hay que tener en cuenta que luego del plegamiento cefalocaudal a lo largo del embrión se va a formar lo que es el intestino primitivo. Este intestino tiene forma de un tubo y tiene tres porciones. Vamos a encontrar una porción anterior, medio y posterior, como lo muestra la figura. El conducto onfalomesentérico va a comunicar temporalmente el intestino medio con el saco vitelino y posteriormente va a comenzar el desarrollo pulmonar en aproximadamente un embrión de 4 semanas a través del divertículo respiratorio, que va a estar localizado en la pared ventral del intestino anterior. Luego, el tabique traqueoesofágico es el que va a cerrar la comunicación entre el intestino anterior y el divertículo respiratorio. Ahí se los muestro en el dibujo. Este es el embrión, luego se hace obviamente el plegamiento cefalocaudal. Vamos a encontrar el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior más caudal. Y acá les muestra en el dibujito el divertículo respiratorio, ¿sí? Que a partir de acá se va a formar todo lo que es el árbol, pulmonar. Bien, con respecto a la embriogénesis, hay que tener en cuenta que vamos a encontrar distintas fases. La primera es la fase embrionaria, que se da entre la tercera y la séptima semana. El divertículo respiratorio acaba de comunicar todavía con el intestino anterior, es lo que hablábamos anteriormente. Luego esa comunicación quedó obliterada por el tabique traqueoesofágico, como lo muestra la figura, y se va a formar un tubo mediano que es la tráquea, que posteriormente se va a bifurcar para formar los bronquios. Entonces tenemos intestino anterior, tenemos el divertículo respiratorio, luego esto va a ser obliterado por el tabique traqueoesofágico. Acá ya está formado el tabique traqueoesofágico, entonces vamos a tener lo que es tubo digestivo, faringe, esófago y el tubo formado por la tráquea y posteriormente los esbozos pulmonares. Otra de las fases es la fase pseudoglandular, que se da entre la séptima y la semana 16, donde se produce la bifurcación y capilarización de los segmentos broncopulmonares. La fase canalicular en la semana 16 a 24, donde se forman los acinos, los bronquiolos terminales, comienza ya la angiogénesis capilar. Se diferencian los neumocitos tipo 1, que son los encargados del intercambio gaseoso, y tipo 2, que son los responsables de producir y liberar el surfactante. Sabemos que el surfactante es un tensioactivo que estabiliza la superficie alveolar y entonces previene el colapso del pulmón durante la expiración. El surfactante, si bien ya está presente a partir de la semana 24, no alcanza concentraciones adecuadas sino hasta la semana 30 aproximadamente. La próxima fase es la fase sacular, que se da entre la semana 24 y 36, donde hay formación de más sacos alveolares, ya comienza la aceptación, los neumocitos ya comienzan a contactar con los capilares a través de la barrera, y la arteria pulmonar y las venas van a seguir el desarrollo de los bronquios. Luego de esto viene ya la fase alveolar, que ya se da luego
¿sí? Ya al término, ¿no? Y continúa luego del nacimiento hasta los 3 años aproximadamente, donde se forman los alvéolos maduros y ya se produce una aceptación secundaria. Bien, dentro de la clasificación vamos a encontrar todas aquellas anomalías que tengan un parénquima normal y que tengan vasos pulmonares normales, aquellas que tengan parénquima y vasos anormales y aquellas patologías donde encontremos vasos pulmonares anormales con un parénquima pulmonar normal. Dentro de las anomalías del parénquima pulmonar con una vascularización normal, tenemos el enfisema lobar congénito, el quiste broncogénico, la malformación adenomatoidea quística y el subdesarrollo pulmonar, donde encontramos la genesia, la aplasia y la hipoplasia pulmonar. El enfisema lobar congénito hace referencia a la hiperinsuflación de un lóbulo sin que estén afectados los septos alveolares, entonces entre comillas se habla de un enfisema porque no están afectados los septos. Se produce por una obstrucción bronquial in útero, o sea, durante la gestación obviamente, generado por un mecanismo valvular. Ese mecanismo valvular puede ser producto de una displasia del cartílago, de las membranas mucosas intraluminales o una compresión extrínseca, como por ejemplo una arteria pulmonar grande. El lóbulo superior izquierdo es el que más frecuentemente está involucrado, luego el lóbulo medio derecho y seguido del lóbulo superior derecho. El enfisema lobar congénito se asocia a las malformaciones cardiovasculares en el 12% de los casos y es más frecuente en varones. El diagnóstico que va a ser prenatal o neonatal y dentro de los primeros 6 meses, con cualquier cuadro que genere dificultad respiratoria. Siempre en estos pacientes, si hay casos leves, se hace un seguimiento, pero el tratamiento de elección siempre es la lobectomía. Entonces, en las imágenes siempre hay que sospecharlo obviamente de la clínica y en una placa de tórax se va a ver un hemitórax opaco. Esto es porque el líquido fetal queda retenido en el lóbulo. ¿Sí? Recordemos que los pulmones en el feto están llenos de líquido. Luego el pulmón se va a ir volviendo cada vez más radiolúcido porque obviamente se va lavando ese líquido a través de los capilares y los linfáticos y ahí sí, cuando es más radiolúcido hay que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo con un neumotórax o un quiste pulmonar. Siempre suele haber desviación del mediastino además. La ecografía siempre va a ser útil para diferenciar si una lesión es sólida o quística. Entonces, al nacimiento lo que se suele ver es un lóbulo homogéneo e hipoecogénico y suele haber atelectasia del lóbulo homolateral. Y la tomografía siempre, digamos, es de mayor utilidad para evaluar adecuadamente esos hallazgos y para ver los signos tomográficos, sobre todo la atenuación de la vasculatura en el lóbulo afectado y la telectasia compresiva de los lóbulos adyacentes. En resonancia tienen alta intensidad de señal en T2 porque obviamente son estructuras con líquido al momento del nacimiento. Entonces, la imagen de arriba, las dos primeras imágenes, son de un mismo paciente que se tomaron al momento del nacimiento y luego a los 15 meses. La de la izquierda en el recién nacido y lo que muestra es una opacidad ahí a nivel del lóbulo superior izquierdo. Acá se lo voy a señalar con el puntero, acá lo que está mostrando es esta opacidad. Luego, esta placa es tomada en el mismo paciente a los 15 meses y lo que ya se va a ver es una hiperinsuflación a nivel del lóbulo superior izquierdo. Ven que con el tiempo ya se va volviendo más radiolúcido el pulmón, desplazando el corazón obviamente y la tráquea, todo el mediastino hacia la derecha. Fíjense la tráquea que se viene para la derecha. Bien, los cortes de abajo son cortes tomográficos axial y coronal, donde muestra obviamente la disminución de la atenuación pulmonar del lóbulo superior izquierdo con una telectasia del lóbulo inferior. Fíjense el lóbulo superior izquierdo cómo se ve y en el corte coronal se ve mejor la telectasia del lóbulo inferior. Bueno, así es como se ve el enfisema lobar congénito. Otra de las patologías que hay que tener en cuenta es el quiste broncogénico. Es un es un tipo de quiste de duplicación de intestino anterior, es el más común de los quistes de intestino anterior y se produce por una lesión en el desarrollo de ese brote ventral, digamos, anormal del árbol traqueobronquial. La mayoría se van a ubicar en mediastino.
¿Sí? Cuando se localizan en pulmón es más habitual que lo hagan en los lóbulos inferiores. También se pueden localizar en pleura y diafragma. El diagnóstico diferencial sobre todo es hacerlo con los quistes de duplicación esofágica, porque también son quistes que se pueden observar en mediastino medio y posterior, y con los quistes neuroentéricos. Estos se van a ver en mediastino posterior, suelen estar asociados a defectos vertebrales y suelen comunicar con el canal espinal. ¿Cuáles son las complicaciones? Infección, una de las más frecuentes, la hemorragia, también puede fistulizar con el árbol bronquial y es muy poco frecuente, pero también se ha descrito una transformación maligna en el 0,7% de los casos. Por eso, no solo por el riesgo digamos, de transformación maligna, sino sobre todo por las infecciones y demás, el tratamiento siempre es la resección quirúrgica o bien la aspiración percutánea. ¿Cómo se va a ver en la placa de tórax? Siempre sospecharlo ante la presencia de una estructura redondeada, radiopaca, que genera compresión de estructuras adyacentes. En la ecografía siempre se va a comportar como un quiste unilocular de paredes lisas y de contenido líquido localizado en el mediastino anterior o posterior. Cuando haya un contenido más ecogénico, al igual que todos los quistes, sospechar sobre todo de una infección digamos, sumada a ese quiste. La tomografía es una masa redondeada de bordes bien definidos, de contenido líquido, obviamente 0 a 20 unidades de Hanfield, eso es lo que se ve en la mitad de los pacientes. ¿Puede tener un contenido de partes blandas más denso? Sí, con más de 30 unidades de Hanfield. Esto sobre todo si ese quiste tiene alto contenido proteico. Y en resonancia van a tener una alta intensidad de señal justamente por el contenido líquido y por las proteínas asociadas. Entonces, las imágenes de arriba, de izquierda a derecha, son una ecografía prenatal, la tomografía corte axial con contraste y la pieza quirúrgica. Entonces, acá se los voy a señalar. Esta es la ecografía prenatal, lo que está mostrando, fíjense, es una imagen quística bien circunscripta de paredes lisas, avascular al examen Doppler color. La tomografía lo que muestra es esta imagen redondeada, bien circunscripta con densidad líquida sin realce a nivel paramediastinal izquierdo, y esta es la pieza quirúrgica, que es una lesión translúcida típica de este tipo de quistes. Las imágenes de abajo son placa y resonancia magnética del mismo paciente. Lo que muestra la placa es una masa en mediastino izquierdo, esta que estoy señalando con el puntero, y esta es la correlación con la resonancia magnética, con una masa en mediastino superior izquierdo bien circunscripta que no invade estructuras vasculares hiperintensa. Bueno, así es como se ve típicamente este quiste. La malformación adenomatoidea quística o MAC, se prefiere el término de malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar porque justamente hace referencia a un grupo heterogéneo de lesiones quísticas y no quísticas. Si bien hay tres tipos en la clasificación más habitual que se conoce, se ha descrito otro tipo de clasificación que va del tipo 0, 1, 2, 3 y 4. Siempre estas clasificaciones van a ser a través del estudio anatomopatológico. ¿Sí? De todas maneras, la que se sigue utilizando habitualmente es esta que clasifica en tres grupos. Entonces, esta malformación es una masa de tejido pulmonar desorganizado que presenta una comunicación normal con el árbol bronquial y que va a tener una irrigación y un drenaje venoso normales. Se cree que es por el sobrecrecimiento de bronquiolos, es decir, que va a tener un aspecto glandular, por eso el término de adenomatoidea, y puede afectar un lóbulo o parte del mismo. Hay tres tipos. La tipo 1, que es la más frecuente, es una lesión quística. Tiene que haber un quiste dominante por lo menos mayor de 2 centímetros. Habitualmente son entre 2 centímetros a 10 centímetros. Son las de mejor pronóstico y suele ser un hallazgo aislado, es decir, que no suele estar asociado a otras anomalías congénitas. La de tipo 2, que se da en el 40% de los casos, son múltiples pequeños quistes menores de 2 centímetros y suele estar asociado a anomalías cardíacas, renales, intestinales, esqueléticas, entre otros. Y las de tipo 3,
que se dan en el 10% tienen una apariencia sólida, pero en realidad al examen microscópico tienen múltiples quistes que son muy pequeños, menores de 5 milímetros. Y esta es la de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque esto se comporta como una masa, entonces va a generar hidrops fetal, polidramnios y tiene una alta tasa de mortalidad. Y el diagnóstico es prenatal y durante los primeros 6 meses. ¿Cuáles son las complicaciones? La infección o el neumotórax o el pioneumotórax, y también pueden tener una transformación maligna. Y el tratamiento de elección siempre va a ser la lobectomía. Entonces, siempre tenemos que ver que en la radiografía puede visualizarse una lesión multiquística, esto es en los tipos 1 y 2, cuando la masa es más radiopaca. Hay que, digamos, tenerlo en cuenta porque esos quistes todavía pueden tener retención de líquido. Entonces hay que tener en cuenta que al principio puede verse más radiopaca, después se va a ir volviendo más radiolúcida. Y ahí sí puede simular una masa intratorácica o un derrame pleural. ¿Sí? La de tipo 3 obviamente sí va a ser una lesión radiopaca porque lo que decíamos anteriormente es una lesión de aspecto sólida porque son los quistes que tiene en su interior son microscópicos. En la ecografía siempre sospechar ante una masa intratorácica sólida y ecogénica, sobre obviamente la de tipo 3 o quística, y en la tomografía siempre se hace para caracterizar la lesión. Vamos a encontrar una imagen con múltiples quistes llenos de aire en la tipo 1 y 2 o puede tener el aspecto de una consolidación en las de tipo 3. La angiografía siempre es importante realizarla porque si está presente hay que visualizar el suministro arterial. Esto es importante para la planificación quirúrgica. Entonces lo que les muestro en estas imágenes, una ecografía prenatal y una tomografía del mismo paciente, es una MAC de tipo 3. Entonces acá lo que está midiendo es una masa sólida, ecogénica, y lo que muestran las flechas es el diafragma intacto, ¿sí? La tomografía de este mismo paciente, cortes axiales, esta es una ventana para parénquima, lo que está mostrando con las flechas es un área de consolidación en el lóbulo inferior derecho. Así es como se comportan las de tipo 3. Las de tipo 1, como muestran las ecografías prenatales arriba, placa y tomografía y pieza quirúrgica del mismo paciente, va a mostrar acá, esta es una lesión quística que está medida y esta es otra lesión quística que está medida. Este es el corazón y lo que está señalando con las flechas es el diafragma intacto. Esto es importante, lo del diafragma intacto, porque obviamente estas lesiones también eventualmente se tienen que hacer diagnósticos diferenciales con hernias diafragmáticas. En esta placa de tórax de frente, lo que está mostrando con las flechas son dos lesiones quísticas en el pulmón izquierdo y el mediastino desviado a la derecha. Esta es toda la silueta cardíaca que está prácticamente todo desviado, y la tomografía, una lesión con múltiples imágenes quísticas. Por lo menos hay un quiste y otro dominantes que son mayores de 2 centímetros. Entonces esto se, digamos, relaciona a una MAC tipo 1. Y esta es la pieza quirúrgica y lo que muestra son esos quistes, por lo menos estos dos que se ven bien que son los dominantes. Bien, el subdesarrollo pulmonar habla tanto de la agenesia como la aplasia y la hipoplasia pulmonar. Y esto se genera, digamos, son todas teorías, ¿no? Posiblemente por un flujo sanguíneo anormal durante la fase embrionaria. Más de la mitad de los pacientes va a tener además otra alteración, que pueden ser cardíacas, renales, intestinales, esqueléticas y demás. La agenesia es la ausencia completa del parénquima pulmonar. Acá los bronquios y los vasos van a estar ausentes. La aplasia es lo mismo que la agenesia, es decir, ausencia de parénquima y de vasos, pero la diferencia es que va a haber un bronquio rudimentario. Y esto se ve sobre todo en la tomografía, esa es la diferencia. La hipoplasia es el desarrollo deficiente de un pulmón, es decir, si bien hay parénquima pulmonar, todo ese parénquima, alvéolos y bronquios son rudimentarios. También hay disminución del número de vasos. La hipoplasia pulmonar primaria es muy poco frecuente. Sí, la más frecuente es la secundaria, sobre todo por una hernia diafragmática. También es una anomalía congénita, en ese caso del desarrollo del diafragma, que es muy frecuente de observar y es la causa más frecuente de hipoplasia pulmonar secundaria. Esto se ve en el 90% de los casos.
Otras causas de hipoplasia pulmonar secundaria son el secuestro broncopulmonar, la masa mediastinal, todo esto por efecto de masa, es decir, que van a generar una disminución del espacio intratorácico para que el pulmón se pueda desarrollar. Y también pueden haber hipoflujo, es decir, que generen un pobre flujo sanguíneo, como por ejemplo en las cardiopatías. El diagnóstico prenatal suele ser difícil, pero en la placa de tórax al nacimiento, siempre que haya un hemitórax opaco con la desviación homolateral o ipsilateral del mediastino, hay que sospechar. Esta, por ejemplo, es la radiografía de frente de tórax y la tomografía, un corte coronal del mismo paciente. Lo que está indicando la flecha es un hemitórax obviamente izquierdo totalmente opaco, la flecha negra, y las flechas blancas lo que están indicando es la desviación de la tráquea hacia ese mismo lado. Y justamente la tomografía en corte coronal, obviamente no tenemos pulmón izquierdo, y lo que está mostrando esta cabeza de flecha es el bronquio izquierdo, ¿sí? Que está en un fondo ciego. Bueno, esto es típico de la aplasia pulmonar. Con el bronquio, si no estaría ese bronquio, hablamos de una agenesia pulmonar. La hipoplasia pulmonar entonces a veces puede pasar desapercibida, porque si bien hay parénquima pulmonar, el mismo va a ser más rudimentario, entonces se caracteriza más por una disminución o pérdida del volumen del pulmón. Entonces a veces suele ser un hallazgo en la vida adulta. Los tres son estudios del mismo paciente, una placa de tórax, tomografía, ventana para mediastino, ventana para parénquima. La primera imagen lo que está haciendo referencia es una pérdida del volumen del pulmón derecho. La tomografía muestra exactamente los mismos cambios, pero además hay una disminución del calibre de la arteria pulmonar derecha, como así también del bronquio derecho, que se ve bien en esta ventana para parénquima. No hay patologías asociadas en este paciente, entonces el diagnóstico puede ser una hipoplasia pulmonar primaria. Bien, luego pasamos a las anomalías pulmonares con vascularización anormal, donde tenemos el secuestro pulmonar y el pulmón hipogenético o síndrome de la cimitarra, justamente por la apariencia que tiene con el sable curvo. Ahora después se los muestro. El secuestro broncopulmonar es una masa de tejido pulmonar no funcionante que no está comunicado al árbol tráqueo-bronquial y que se encuentra irrigado por un sistema anómalo que generalmente está originado de la aorta. Hay dos tipos, intra y extralobular, y se asocian a otras anomalías congénitas. El extralobular suele diagnosticarse en el periodo prenatal o neonatal. En cambio, el intralobular, o sea que está localizado dentro del lóbulo, es, digamos, más frecuente que se diagnostique durante la infancia o más bien en la vida adulta, porque pueden pasar, digamos, asintomáticos. La complicación más habitual es la infección, por eso el tratamiento siempre es la resección quirúrgica. Bien, el intralobular es el más frecuente, se ve en el 75% de los casos, va a estar localizado dentro del parénquima rodeado de pleura visceral y es más frecuente en los lóbulos inferiores, sobre todo en el pulmón izquierdo. ¿Cuál va a ser la irrigación o el suministro? A partir de la aorta torácica descendente en la mayoría, pero también puede ser a partir del tronco celíaco y de la arteria esplénica. Por eso, siempre que se sospeche esta lesión hay que hacer una angio-TC. El drenaje va a ser a partir de las venas pulmonares, sobre todo aurícula derecha, y suele estar asociado a las MAC y al enfisema lobar congénito. Bien, pueden pasar desapercibidos, como decíamos, pueden diagnosticarse en la infancia o en la edad adulta, pero siempre que haya una neumonía en un paciente joven o en un niño que no resuelve con tratamiento antibiótico y sobre todo que se localiza en los lóbulos inferiores, hay que sospechar de esta alteración. Y en la radiografía obviamente vamos a ver una opacidad a nivel del pulmón afectado. La tomografía puede tener una apariencia variable, pueden haber espacios aéreos, puede haber una lesión, digamos, que tiene una apariencia de partes blandas cuando hay una infección sobreagregada. Y bueno, como decíamos anteriormente, el angio-TC para ver el suministro arterial. Entonces, tenemos 4 imágenes, las dos primeras es un corte axial y coronal del mismo paciente. Lo que está mostrando son múltiples espacios quísticos en la base pulmonar derecha.
En este caso, la irrigación era a partir de la aorta torácica y el drenaje a partir de la vena pulmonar inferior derecha. Esto es típico de un secuestro intralobular. Esta es la imagen que estábamos describiendo. Bien, la tomografía de abajo son cortes axiales del mismo paciente. Van a ver una lesión con densidad de partes blandas en la base pulmonar izquierda, como vemos acá, que estoy señalando con el puntero. Y lo que está mostrando la angio es el vaso de irrigación que va a estar saliendo de la aorta torácica. Fíjense este vasito, ¿sí?, que sale de la aorta torácica, y acá cómo está llegando a la lesión. Bueno, esto es un secuestro intralobular infectado, es decir, que si, digamos, tiene una infección sobreagregada, entonces lo vamos a ver más denso. Si no, la típica apariencia son lesiones quísticas, múltiples quistes, sobre todo en las bases pulmonares. Bien, la imagen de arriba, la primera a la izquierda, es una radiografía que está mostrando una opacidad mal definida inferior derecha. La tomografía del mismo paciente lo que muestra es una consolidación en el lóbulo inferior derecho con una arteria que está surgiendo de la aorta torácica. Esta es la imagen que les mencionaba en la placa, y fíjense acá la tomografía corte axial ventana paramediastino, se ve esta imagen con realce y este vasito que está saliendo de la aorta, que es el vaso nutricio, digamos, típico de un secuestro intralobular. Las imágenes de abajo son las de un hombre de 33 años. Se hizo el diagnóstico, obviamente, de un secuestro intralobular con una tuberculosis asociada, por eso la apariencia sólida que tiene. Esta es la imagen de la que estamos hablando, con la angio. Y acá lo que se ve mejor es el vaso nutricio, ¿sí? Esta es la angio-TC, el vaso nutricio que sale de la aorta torácica hacia esa masa con densidad de partes blandas, bien homogénea con realce. Obviamente cuando está infectado, como decíamos, puede tener esa apariencia y puede pasar desapercibido y por eso diagnosticarse en edades más avanzadas. Estos son todos casos sacados de artículos. La forma extralobular es menos frecuente, está localizado fuera del parénquima pulmonar y va a estar revestido de pleura propia parietal, y el 90% se localizan del lado izquierdo, entre lo que es el lóbulo inferior y el diafragma. El aporte arterial es a partir de la aorta torácica o abdominal en el 95%, y el drenaje puede ser a través de la vena ácigos, semiácigos o de la cava superior. Están asociadas habitualmente a MAC, a la hipoplasia pulmonar, a la hernia diafragmática, a las cardiopatías y demás. Y el diagnóstico sí de las formas extralobulares suele ser prenatal porque generan polihidramnios o dificultad respiratoria al momento del nacimiento. Y en la placa se ve una opacidad mal definida. La ecografía es de mucha utilidad porque el pulmón secuestrado siempre va a ser más ecogénico que el resto del parénquima, y la tomo siempre se realiza para caracterizar la lesión, sobre todo ante la presencia de una imagen de consolidación que suele tener bordes definidos, suele ser homogénea y puede tener áreas quísticas, ¿sí? Y la angio-TC para ver el suministro arterial sistémico. Bien, otra de las patologías dentro de este grupo es el síndrome de la cimitarra o síndrome del pulmón hipogenético o síndrome venolobular. Es una aplasia o una hipoplasia del pulmón derecho que está acompañado de un retorno venoso anómalo homolateral. Ese retorno venoso puede ser a la vena cava inferior, que es lo más frecuente, o cava superior, ácigos, porta hepática, entre otras, y el 25% tiene anomalías cardíacas asociadas. Los síntomas van a depender del grado de hipoplasia pulmonar y de cardiopatía asociada. ¿Sí? Por eso en la infancia suelen generar disnea, cianosis, pero algunas veces pueden ser asintomáticos y luego en la vida adulta diagnosticarse a partir de un examen que detecta un soplo o a través o cuando se tienen infecciones respiratorias recurrentes. La ecografía prenatal va a mostrar un polihidramnios, un estrechamiento de la arteria pulmonar derecha, una dextroposición cardíaca. Cuando se encuentren estos hallazgos hay que sospechar de un síndrome de la cimitarra. En la placa, una disminución del volumen del pulmón derecho asociado a un vaso anómalo. ¿Cómo lo vamos a ver? Como una estructura tubular
un poco exagerada para lo que son los vasos, digamos de gran tamaño, adyacente al borde cardíaco derecho. Y en la tomo la disminución volumétrica con el vaso venoso anómalo. Entonces, esto es lo que está mostrando justamente por qué se llama así este síndrome. Este, por ejemplo, es un adulto con neumonías recurrentes y lo que se observa es una disminución del hemitórax, una disminución volumétrica del hemitórax derecho asociado a una desviación del mediastino homolateral, y lo que está señalando con las flechas es esta estructura tubular paracardíaca derecha. Acá se los está, digamos, dibujando. ¿Y por qué tiene esta apariencia o por qué se lo llama síndrome de la cimitarra? Porque la cimitarra es esto, este sable de forma curva. Bien, estas son las imágenes de arriba, es placa y tomo de un mismo paciente, y las de abajo es placa y tomo de otro paciente. Lo que muestra la primera es una radiografía con pérdida del volumen del hemitórax derecho, que tiene un desplazamiento ipsilateral del mediastino, y lo que está señalando con las flechas es un vaso anómalo a nivel del ángulo cardiofrénico derecho. La tomografía lo que le señala con la flecha es la vena anómala. Fíjense con las flechitas, o sea, esta es la angio, ¿no? La angio-TC. El de abajo es una placa que muestra una pérdida de volumen del hemitórax derecho con una desviación ipsilateral del mediastino, y la angio-TC lo que está mostrando es el vaso anómalo asociado, es decir, y la tomografía, sobre todo, como les decía, la vena que drena a nivel de la vena cava inferior. Fíjense, esta es la vena anómala que se sigue acá, que va a estar drenando en la vena cava inferior. Bien, luego tenemos las anomalías vasculares con parénquima pulmonar normal, donde encontramos la malformación pulmonar arteriovenosa. Es muy poco frecuente observar esta anomalía, pero es una comunicación directa entre arteria y vena sin lecho capilar intermedio. Es de alto flujo, y la importancia de esto es que los vasos dilatados proporcionan una derivación de derecha a izquierda y entonces originan justamente disnea, cianosis y demás. Habitualmente está irrigado por una arteria y hay una vena que drena, pero pueden haber múltiples arterias nutricias y múltiples venas de drenaje. Y son múltiples en el 30% de los casos y a veces bilaterales. Tienen una importante asociación con la telangiectasia hemorrágica hereditaria o el síndrome de Osler-Weber. Este es un síndrome que está caracterizado por afectar las mucosas, sí, sobre todo de la mucosa nasal, por eso son pacientes que tienen epistaxis a repetición, entre otras localizaciones, y la mayoría se va a localizar en los lóbulos inferiores. ¿Cuáles son las complicaciones por esta derivación derecha-izquierda? La disnea, la policitemia, la insuficiencia cardíaca, y ahí repetí de nuevo policitemia, la presencia de un soplo, entre otras. Y en la placa se va a poder ver un vasodilatado que a veces puede tener la apariencia de una masa radiopaca con una orientación anormal. La ecografía lo que va a mostrar son estructuras hipoecogénicas, redondeadas o tubulares, y la tomografía es útil porque nos puede determinar la presencia de una masa homogénea, y cuando se administra el contraste se va a observar la arteria nutricia y la vena de drenaje, todas en fase temprana, obviamente por esta comunicación o esta fístula anómala. Placa y tomografía del mismo paciente. La placa lo que está mostrando son múltiples nódulos pulmonares, el mayor a nivel del pulmón medio derecho, que es esta que está mencionando acá, y hay un vaso prominente que se está dirigiendo a ese nódulo. Cuando se hace la placa, fíjense lo mismo, va a confirmar la malformación con este vaso anómalo de gran calibre que se dirige a esa estructura más bien sólida. Bien, y por último les quiero hacer un poquito referencia a hernia diafragmática. Ya sé que la clase es larga, pero la hernia diafragmática es importante porque está dentro de lo que son las anomalías intratorácicas más frecuentes. Es una alteración en el desarrollo embrionario del diafragma en la semana octava de la gestación y es muy frecuente observar. Está asociado a anomalías cardíacas, pulmonares, aneuploidías, muchas trisomías, entre ellas la trisomía 21, defectos del tubo neural, y el diagnóstico suele ser prenatal. Siempre hay que sospecharla cuando haya polihidramnios,
la ausencia de la burbuja normal del estómago, el desplazamiento cardiomediastinal y sobre todo la disminución del perímetro abdominal, porque obviamente los órganos abdominales van a estar herniados. La mayoría se van a detectar en el periodo neonatal porque generan un distrés respiratorio y otras veces en la infancia o en la vida adulta. Es menos frecuente, pero puede suceder. ¿Cuándo la vamos a sospechar? Siempre que en una placa de tórax haya una opacificación de todo o parte de un hemitórax y hayan asas con contenido aéreo. A veces cuando no hay asa de contenido aéreo es más difícil porque se puede confundir con un derrame pleural, una masa intratorácica, entre otras. Y el tratamiento de esto siempre es quirúrgico. La de Bodalek es la más frecuente de las hernias congénitas, es posterolateral, es izquierda y es voluminosa y se diagnostican digamos, en el periodo neonatal. Por eso esa es la regla mnemotécnica de las B, o sea, en inglés, ¿no? Hay que tener en cuenta que es más frecuente del lado izquierdo porque del lado derecho tenemos la protección del hígado. O sea, el defecto es protegido por el hígado. Son voluminosas, contienen habitualmente lóbulo hepático, vaso estómago, intestino. Las izquierdas, las del lado derecho, suelen contener el lóbulo hepático y suelen estar asociados a otros trastornos, ¿sí? Sobre todo el secuestro broncopulmonar, las trisomías cardíacas, defectos del tubo neural, entre otros. Y el diagnóstico, como decíamos, es neonatal. A veces cuando pasan desapercibidas en la infancia se manifiestan por vómitos y a veces en los adultos pueden ser un hallazgo incidental. Cuando se descubren en los adultos, entonces sí más frecuentemente se ha visto que a esa edad, cuando son el hallazgo, son más frecuentes del lado derecho. Y dentro de las complicaciones, la más importante es la hipoplasia por el efecto compresivo que hace que no se pueda desarrollar adecuadamente el pulmón. Entonces, la primera es una placa, la primera a la izquierda es una placa de un paciente recién nacido que muestra asas intestinales en todo el hemitórax izquierdo. ¿Sí? Esto es muy ya sugestivo. Pero otras veces podemos ver como en este paciente una gran burbuja de aire en el hemitórax izquierdo. Cuando se le hace la tomografía se ve un hemitórax izquierdo lleno de aire, lleno de aire con una gran burbuja y un nivel líquido. ¿Sí? Esto digamos, en el acto quirúrgico se vio que era una hernia con contenido gástrico, que además el estómago estaba volvulado. Este es otro caso, este es un paciente adulto que se le hizo el examen, o sea, una tomografía por otra causa y fue un hallazgo incidental. Lo que está mostrando es una masa paracardíaca derecha. Esta es una ventana paramediastino, todas. Este es un corte axial. Lo que está mostrando es un defecto del pilar derecho, obviamente, lo que va a generar esta masa paracardíaca derecha. Acá se ve bien cómo va a ascender, entonces, sobre todo el estómago, la primera porción del duodeno y parte del lóbulo izquierdo del hígado, que se ve sobre todo en el sagital. Esto es típico de una hernia de Bodalek. Es posterolateral y en este caso es derecha. Fíjense que en los adultos habíamos dicho que cuando son hallazgos habitualmente son del lado derecho. Y por último la de Morgani, que es anterior, habitualmente es derecha. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo está protegido el defecto por el corazón y el pericardio. Son menos voluminosas, pueden contener grasa, colon transverso en la gran mayoría o hígado y suelen estar asociados sobre todo a la trisomía 21, síndrome de Down y a las anomalías cardíacas. El diagnóstico neonatal solo es en el 30, o sea, solamente el 30% son sintomáticos, ¿sí? Generan algún tipo de dificultad respiratoria. Estas sí suelen ser un hallazgo a veces más incidental en la vida adulta. Primer estudio es el mismo paciente, una placa de tórax y una seriada. Lo que está mostrando son burbujas aéreas que están proyectadas en la sombra cardíaca y lo que muestra la seriada justamente son las asas intestinales en el mediastino anterior. La de abajo es una tomografía a un paciente adulto, que fue un hallazgo, que muestra un defecto anterolateral del diafragma derecho y presenta una hernia con grasa mesentérica. ¿Sí? Fíjense acá. Todo esto es grasa mesentérica que se hernia a través del diafragma y que ocupa el hemitórax derecho. Bueno, muchas gracias. Fue larga la clase, pero bueno, a su vez es muy largo el tema. Traté de hacerlo lo más simple posible, lo más didáctico para que se entienda. Y bueno, nos vemos en la próxima.
esta es la bibliografía. No consulte casi artículos, uno solo, que está muy bien explicado, pero sobre todo saqué la bibliografía de los libros. Bueno, gracias y hasta la próxima.